Y bien amigos, continuando con más en el repaso, ahora en nuestra entrevista especial para ustedes, tenemos una invitada, Israel, para hablar de Donald Trump. El tema de la semana. El tema de la semana, así es, y sobre todo de esas medidas ejecutivas, de esa política exterior de tensión que ya ha iniciado con respecto a la Unión Europea, al resto de los países de América Latina. Pero vamos a hablar con respecto a la Unión Europea con la licenciada Gaby Guzmán, quien es dominicana residente en París, autora del libro Yo decidí migrar y con vasta experiencia en el plano internacional. Vamos a conversar con ellas, así que bienvenida. Israel, Lucy, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y sobre todo que podamos hablar de esta toma de posesión del presidente Donald Trump. De terremoto que ha habido en el plano internacional. Totalmente agitado todo el escenario internacional y Europa, que ha sido, diríamos, la más afectada con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, que también pues se encargó de enviar armas, de enviar tropas, y que ahora vemos que Donald Trump y Putin pues no se llevan tan mal. No se llevan mal. Entonces vamos a ver, porque Trump ha dicho que en 24 horas iba a terminar todo el tema de la guerra con Ucrania, pero realmente sabemos que ya han pasado más de 24 horas, pero que de alguna manera Donald Trump va a tener que ceder. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, dime tú, Luz. Bueno, va a tener que ceder y dejar que Vladimir Putin haga lo que él quiera. Bueno, porque él hasta el momento, lo que él ha dicho lo está cumpliendo. Él dijo que iba a hablar con Vladimir Putin y él lo va a lograr. Así es. Fíjate que llega al gobierno con un preacuerdo ya con Israel y el grupo terrorista de Hamas. Así es. Y su discurso fue una evocación ya la parte final a esa unidad, a la paz universal. Llamó la atención sobre eso y esa parte me gustó. Lo encontré quizá la parte más emotiva de su discurso. Así que confiamos en que de alguna forma él como comerciante que viene de ese mundo de negocios sabrá cómo va a arreglar con Vladimir Putin. No, y él siempre se ha jactado de hacer buenos acuerdos y vamos a confiar que esta vez también será. Aunque sabemos que todo obedece a mantener la hegemonía de Estados Unidos. Sí, claro. Porque ahora el mundo se dirige pues a un orden, digamos que tripolar. En el sentido, ya no multipolar, diría yo tripolar, y muchos expertos lo han definido así también. Serían Estados Unidos. Sería Estados Unidos, Rusia y China. Pero obviamente Donald Trump va a buscar la manera de deshacer esa unión que existe entre China y Rusia, efectivamente. Sí. Entonces, pues también Europa ya debilitada con la situación que está viviendo Alemania. Qué crisis en Alemania. Sí, una crisis muy fuerte, luego de haber estado compartiendo junto a China y Estados Unidos lo que es siendo líder de producción automotriz, pues ahora vemos que lleva 2 años consecutivos y que los números han bajado. ¿Pudiera decirse que Trump está viendo a Estados Unidos en el espejo de Europa y está tomando medidas drásticas, control migratorio, supremacismo en el buen sentido de la palabra, de que las empresas en lugar de que se vayan mejor que vengan para acá y las que se han ido que regresen, viendo que Alemania se ha estado debilitando precisamente en estos puntos? Migración, hay una batalla cultural que todos lo sabemos, el tema impacta seguridad, salud, servicios públicos, pero también el tema económico. ¿Se puede especular hasta ese punto? No, yo creo que, claro que sí, pero yo creo que más Trump se dirige más al expansionismo, a mantener el control, a no perder ese poderío que siempre ha mostrado Estados Unidos. Y a mantener una política proteccionista. Proteccionista. Se puede decir que entonces el lema de él es como anillo al dedo, hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Make America great again. American great again. El discurso, de nuevo, y rescatar los valores. Y aquí se aceptan dos sexos. Por hombre fin, y mujer. Por eso es sentido común. Él dijo, habló del sentido que exactamente es lo que menos tiene la gente, sentido común. Sí, porque recordemos que la política de Trump es petrolera, anti-woke,
anti-woke con todo Vamos a esto. explicarle qué es nuestro Ese público, despertar. qué es woke. Que Europa está super woke, por cierto. Super woke. España está extra woke, yo diría. Extra woke. Pero el tema del wokismo es como ese despertar a la diversidad y toda esta locura Pero del absurdamente. colectivo LGTB, Mira, que bueno, yo los respeto, pero realmente Sí, porque se está no es, saliendo de control, yo diría. porque es que la lucha de ellos históricamente fue por respeto y lograron respeto. Pero es Sí. que es un tema ahora de imponer cosas. Es un asunto que la ideología se está imponiendo a la biología. Que se impone. Entonces, O sea, cuando llega el momento de la imposición, uno dice, ¿por qué no puede ser? O sea, yo estoy viendo a una persona pintada y esa persona dice que yo tengo que reconocer qué es lo que no es, lo que biológicamente no y es. fíjate en esas competencias de deportes, en También. las Olimpiadas, los casos que Los se deportes vieron, femeninos. los Totalmente. deportes femeninos que pusieron mujeres con hombres, no, porque esas ya no son hombres, son mujeres. Ahí hubo una que le dio un golpe a la y otra. claro que por supuesto va a haber un desnivel, porque En la el fuerza boxeo. que tiene un hombre a nivel fisiológico, a nivel biológico, pues no va a ser lo mismo que la de una mujer. Vamos a hablar un poquito acerca. Y otra cosita, antes de entrar en otro tema que me llama poderosamente la atención con todo el tema de la cultura woke, y es que, por ejemplo, en España, la seguridad social no te cubre odontología, no te cubre psicología, pero si tú quieres, en vez de una vagina, ponerte un pene, está cubierto por la seguridad social. Free. Si quieres de una vagina, a través de testosteronas, convertirlo en un pene, también es free. Si tú te llamas Pedro, pero al otro día tú dices, yo me quiero llamar María, puede ser que ese trámite en un mes ya tú eres María. ¿Cómo se llegó hasta ese punto? Bueno, eso es una larga historia. Es una larga historia, pero realmente pienso que hay una locura, porque como te decía, la ideología está tratando de ir por encima de la biología. Mira, después de la Guerra Fría que vivimos, en ese momento que el mundo era bipolarmente Rusia, Estados Unidos, o llámese capitalismo y comunismo, después que pasamos esas tensiones, yo creo que la sociedad estadounidense confundió lo que era libertad con libertinaje. Sí. Y ha habido un exceso de uso de esa libertad mal interpretada en detrimento de los valores. Porque se han perdido muchos valores. Y eso es lo que él ha dicho. Yo estoy de acuerdo con Donald Trump en esa parte. En la parte de hombre-mujer y de sobre todo de no adoctrinar a los niños. También. Porque, por ejemplo, en las escuelas ya parecía todos somos iguales, hembras con hembras, varón con varón. En los libros y digamos que también dibujos animados muy explícitos, una propaganda increíble. Bueno, sí, a mí me gustó del discurso en ese sentido cuando decía que las promociones debían ser en base a mérito, no en base a la raza. Y dejar esas distinciones de raza, género, sacarlo de la vida privada de la gente. Usted tiene que hacer lo que usted quiera, pero en el ámbito público nadie tiene que meterse en eso. Totalmente. Vamos a hablar un poquito acerca de un tema que Gaby conoce muy bien, que es el tema migratorio, y es el que vimos que Trump comenzó a firmar órdenes ejecutivas. Ay, sí. El mismo día le montaron un escritorio en un estadio en Washington. Sí. Él comenzó ahí a firmar el decreto. ¿Cómo va a impactar? En estos días ya hemos visto que se han terminado algunos programas migratorios que habían comenzado. De refugios, de asilos especial, ya no, quitó todos esos programas. ¿Qué se puede esperar? Así es, y sobre todo el haberlo declarado como emergencia migratoria. Exactamente. Emergencia nacional. ¿Cuáles de esos se pueden mantener en el tiempo, sabiendo que hay un contrapeso de poderes y hay algunas órdenes que se han revertido producto de decisiones de la Corte Suprema? Bueno, realmente se dice que obviamente Donald Trump va a empezar por las personas que tienen cuentas pendientes con la justicia. Está muy bien. Ya comenzó en esta semana en Boston, muchísimos haitianos deportó. Dominicanos también, salvadoreños, todo lo que tienen cuenta con justicia. Así es, y que va a poder utilizar todas las fuerzas del orden, que eso es lo que le permite el catalogar esta gestión o esta, digamos que escalar pues estas repatriaciones y realmente es
es fuerte para los inmigrantes porque hay mucha gente que obviamente ha dejado todo en su país, que ha expuesto su vida, aunque sí es cierto que se requiere mucha mano de obra, que ahí no sé cómo él va a equilibrar esa parte, porque sí los migrantes hacen una gran función. Ahora, yo sí estoy de acuerdo, más por el tema de la salud mental o porque esas personas también pueden estar expuestas a experimentar el síndrome de Ulises, que es un estrés traumático, un estrés crónico, que está relacionado con el tema de la migración, porque cuando tú no logras adaptarte adecuadamente, pues eso puede detonar en muchísimas situaciones. Y es una pena, por ejemplo, cuando uno está en el metro de New York o cuando uno va a Los Ángeles o en cualquier lugar de Estados Unidos, sobre todo quiero referirme a New York, que uno ve todos esos indigentes, todas esas familias con sus hijos que viven en los metros, y de verdad que esas son cosas que parten el alma. Y yo creo que si bien es cierto que va a ser muy difícil para ellos retornar a sus países, pues menos cierto es que como quiera están llevando una vida de mucha incertidumbre y de mucho sufrimiento en ese país. Entonces, pienso que obviamente les tocará regresar, les tocará los regresar. países de estos nacionales que están en Estados Unidos de manera ilegal que desarrollar alguna iniciativa para recibir a estas personas. Claro. Ya en México, por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que se le va a entregar como una tarjeta como con unos $100, el equivalente en peso mexicano, para que puedan insertarse, iniciar. Sí, porque también yo pienso que la gente migra muchísimo, como ya lo hemos hablado antes, por un tema de idealización. De busca de mejores condiciones el sueño de americano. vida. El sueño americano, pero luego se encuentran con esta realidad. Y yo soy una de las que defiendo, y luego de haber vivido, bueno, que todavía resido en París, de tener en París unos 7, 8 años, pues yo te digo que aquí es uno de los países donde hay más oportunidades. O sea, tú tienes que ver las becas del Instituto José Francisco Peña Gómez, las becas del MESID, si quieres estudiar inglés, si quieres estudiar francés. Este país está lleno de oportunidades. Es muchísimo más fácil tú emprender en este país porque la economía informal es mucho más dinámica. Sí, y que este no es un país hostil con los inmigrantes. No, para nada. Sin embargo, nada. esa no es la generalidad. No, efectivamente. En algunos lugares, el simple hecho de tú parecer que no eres de ahí, o hablar y que se te nota un acento diferente, Claro. o no saber el idioma, que es mucho peor, eso te genera unas tensiones que son difíciles. Difíciles, o sea, hay un reajuste emocional muy difícil que en ocasiones los migrantes no llegan a elaborar un proceso de duelo migratorio adecuado, porque es tan fuerte para ellos. Imagínate tú, el tú levantarte en una incertidumbre en donde hoy tú no sepas qué vas a comer, dónde vas a dormir, cómo vas a lavar tu ropa o ni siquiera a veces dónde te vas a bañar. Y es muy crítico, claro, no todos llegan a esas condiciones, pero como quiera, el proceso migratorio es fuerte para todo el mundo. No, y ahora con toda esta amenaza de que en cualquier momento pueden venir por mí, no puedo hacer mi vida normal. Que se sienten marginados. A la residencia, todavía eso no está definido, no pueden hacer eso. Bueno, realmente hay muchos que pasaron por la frontera y le dieron cita para aprobarles el asilo en 5 años. Esas personas están casi llegando a los 5 años, por ejemplo, algunos, pero ya con la disposición de Donald Trump, pues todo eso se cae. De hecho, algunas personas que ya tenían formularios para que habían aplicado para que se les concediera el refugio, pues ya todo eso básicamente se anuló. Sí, el tema es que tener esos centros de refugios, eso conlleva recursos un gasto importante, y eso muy es lo grande. que Donald Trump ha dicho, quiere reducir los gastos, claro que también quiere levantar los precios, quiere el control de todo este sistema inmobiliario de Estados Unidos, también va a controlar eso porque los alquileres, el costo de la vida muy alto se volvió en Estados Unidos. Totalmente, ¿no? Y también aquí surge una pregunta importante, ¿hasta dónde están los derechos humanos, hasta dónde son válidos los derechos humanos y hasta dónde pues esto es una carga para los gobiernos? Sí. Eso hay que revisarlo y lo que esperamos es que estas deportaciones se hagan en el marco del respeto de los derechos humanos. Totalmente. ¿Tú me entiendes? Que es un debate que comenzó en los primeros 4 años de Trump y como que se recesó un poquito. Y si el electorado estadounidense volvió y confió en Trump es porque vio
comparó un modelo y Y otro otro, claro. y vio Claro. que en un momento fueron como que demasiados extremos. Es que los demócratas, como Los quien dice, demócratas abrieron la puerta. abrieron Es como entra en demasiado, todo, como exactamente. dijeron Entonces, aquí una vez. cuando tú vas, por Sí. ejemplo, a Nueva York, Ujú. tú vas a todas esas tiendas, yo llegué a ver en algún lugar como tiendas donde tú veías ese grupo Migrantes, de migrantes. Entonces, el que está ahí ya, primero, el inmigrante que llegó y logró regularizarse, Ujú. o el que es nativo de ahí, está viendo en estas personas que llegan que hay que decirlo todo. Tú no sabes Claro. quiénes son. Eso, Tú ves. si son Es un Es un criminales, tema de si Claro, salieron seguridad. Tú no claro. sabes quiénes prófugos son. de la Tú justicia no de su sabes país, Claro todo que eso sí. hay que cuál es. Claro, Entonces, claro. es un país que tiene permanentemente, por su influencia en el mundo, tiene las tensiones con países que son hostiles a su política internacional. Claro. Y tú no sabes en qué También, momento también. por ahí pueda venir Que son adversarios en que son cierta forma. adversarios. Sí. Entonces, son modelos que se compararon y el electorado dijo, no, yo no sigo con este modelo de entre en todo, No. que aquí todos vengan, yo No, eso vuelvo está muy para donde Trump. Aquí el Muy debate fuerte. es, como Gaby ha dicho, el tema de los derechos humanos. Sí, exacto. Sí. Y también la responsabilidad de los estados, porque hay un También. estado que lo tiene que desalojar, pero óyeme, hay un estado que lo dejó salir Claro. También. y que le ha dado facilidad. Claro, si tú tienes una presión migratoria social grande, tú vas a querer que se te... Claro, que pasa también, por Que ejemplo, salga. en Francia con toda la migración que viene de los países del Magreb, del área Musulmana. de África. Entonces, básicamente yo me sorprendo porque en Francia, por ejemplo, esas personas, luego de tener 3 meses en el país, tienen derecho a una seguridad social 100%. Aunque no lleven un papelito que digan cómo se llaman. No. O sea, En un hospital no le van a exigir claro, nada. tú tienes que aplicar, tú tienes que hacer Ok. la demarcha, como dicen, bueno, tienes que hacer el proceso. Tienes que hacer el proceso, pero se le concede la seguridad social. Conozco personas que tienen su seguridad al 100%, que de hecho se han hecho cirugías, por ejemplo, la bariátrica, hasta cirugía plástica después de la bariátrica, por ejemplo, les ha cubierto esa seguridad social. Y también tienen un 50% que no le conviene a Francia que yo haga esta propaganda, pero es que me ha llamado la atención, o sea, el 50% de descuento, de reducción en el transporte. Entonces, son cosas que yo me quedo pensando y digo, óyeme, yo soy residente, estoy Y no lo legal tengo. y no tengo esos privilegios. Tú entonces, el residente, el que paga impuestos, dice, pero ven acá. Claro. Aquel no tiene esa responsabilidad y tiene esos beneficios. Entonces, como que son de las cosas que hay Totalmente, que y tú te pensar. quedas como, A propósito bueno. de Francia y la muerte reciente de Jean-Marie Le Pen, ¿cómo Sí, del anda padre de Marie Le Pen. Sí, cómo anda el nacionalismo por allá? Porque todas estas realidades alimentan el sentimiento de que, mira, hay que acabar con esto de algún modo. Y vimos que a Marine Le Pen en las últimas elecciones no le fue mal. No Y le fue cuando mal. hablamos de Trump, hay como que en cada lugar hay como un equivalente. Sí. Trump Sí. en Argentina era Milei. Era mi ley. Sí. En Italia, Meloni. Ujú. Orbán, ¿dónde es Orbán? El de... Bueno, no recuerdo ahora. Víctor Orbán. Víctor Orbán. Bueno, y su equivalente allá Hungría. yo creo que Hungría, sí. Hungría. Y su equivalente en Francia es Le Pen, Le porque Pen. tiene ese mismo discurso. Sí, pero todavía no llega a ese nivel de popularidad. Eso, No me bueno, imagino que no. a menos que el panorama cambie bastante, pero no me imagino podría decir que no me imagino que en las próximas elecciones Le Pen pueda ser, si cambia el panorama, pues obviamente sí. Creo que hay ahora mismo como una ausencia de liderazgo en Francia. Eso es grave. Hay una ausencia de liderazgo. También tú sabes que el país está con una cultura demasiado diversa. Hay muchas personas que son residentes, que son personas que están legales, pero que vienen, por ejemplo, de Algeria, de Túnez, de todas esas colonias que fueron de Francia. Francia. Exactamente. Entonces, pues en cierta forma también tiene mucho peso lo que ellos opinen. Está como Y, muy convulsionado ¿tú todo el no ambiente crees, político. Gaby, que Sí. esa diversidad de cultura en algún momento genera conflictos? Claro a que nivel genera, interno? claro que genera conflictos, porque Sí. lo que pasa es que ellos no se sienten
no se sienten franceses del todo, no y se quieren sienten mantener identificados, su cultura. quieren mantener su cultura y a veces esa cultura va en contra de los valores que pretende mantener la República Francesa, aunque yo diría que en cierta forma a veces el tema de la libertad de expresión para mí, desde mi punto de vista, creo que se va a los extremos, que fue el caso, por ejemplo, de cuando hubo el atentado de a causa de que una revista que se llama Charlie Hebdo, Sí, de acuerdo. que pues digamos que hizo cosas, hizo publicaciones en donde se mofaban de Alá, de Malá, de Alá, de Mahoma, entonces que profanó a Alá y a Mahoma y pues fue una falta de tolerancia, pero también pienso que a veces la libertad de expresión, llevarla al extremo en ese sentido, como que tampoco es conveniente. Sin embargo, el presidente Macron defendió esa libertad de expresión, aunque pienso que a veces se va al extremo. Bueno, esos son los debates que vienen. Eso es lo que planteaba el estadounidense Samuel Huntington en su libro El choque de las civilizaciones, que hablaba de que los conflictos iban a dejar de ser conflictos por cuestiones territoriales, que iban a ser más por ese tema cultural, choque cultural, sobre religioso. todo, como ella ha explicado, que son culturas que llegan, que no se sienten parte, totalmente identificadas. De repente, bueno, tenemos aquí una tradición judío-cristiana, católica, lo que fuere, y que alguien entonces se ofenda porque tú agarras una Biblia. Pero por ejemplo, habría que ver, Gaby, ubícate. El proceso en Francia para ser nacional francés, ¿cómo es? Bueno, depende cómo vayas a hacer el proceso, porque por ejemplo, si lo haces por matrimonio, primero, pues se te entregan varios, se dice récépissé, serían como residencias que te duran unos 4 meses, 6 meses, y luego que ya tú tienes 3 residencias de ese tipo, entonces aplicas luego a la residencia de 2 años, luego a la residencia de 10 años, y finalmente ya cuando tienes, si es por matrimonio con un nacional francés, pues en 4 años, 5 años de haber vivido de manera ininterrumpida en Francia, puedes aplicar por la nacionalidad. Yo te pregunto, porque por ejemplo en Estados Unidos, ahora pude observar la última vez que estuve allá, de algunos extranjeros que no querían para adquirir la nacionalidad estudiar la historia de Estados Unidos, porque tienen que estudiar la historia, sentirse realmente de que son estadounidenses. Claro, como lo de menos que se le puede exigir a alguien. Entonces, por lo que ellos tienen que tomar un examen. Y escuché uno de ellos, digo, no, eso hay un formulario, uno se aprende las preguntas. Sí, por ejemplo, ahora España, tengo entendido que ha cambiado toda esa parte del examen, que si la persona ha estudiado allá, no tiene por qué tomar el examen. Por ejemplo, en el caso del examen en Francia, pues no sé si tendrán algún tipo de... Yo sé que para las personas que vienen de colonias que han sido francesas, pues el tema de obtener la residencia es muchísimo más fácil. Pero también puedo decir que para personas que emigran, por ejemplo, gente que va de Latinoamérica, tengo un amigo que él es venezolano y él estuvo 10 años en Francia, él hablaba perfectamente francés, era abogado, o sea, licenciado en Derecho en su país, y sin embargo no hubo forma. Él llevó todo su dossier bien ordenado del pago de sus impuestos y todo, y tuvo que irse al final para España porque fue imposible. Entonces, en Francia no es muy fácil legalizarse. Bueno, son los desafíos que tenemos con este tema de migración y obviamente ahora con la llegada, el regreso de Donald Trump hay como que desempolvar estos temas nuevamente porque lo tendremos en el debate público con más frecuencia. Así es, y con más medidas ejecutivas, estén pendientes a todo lo que va a estar pasando en estos primeros 100 días. Bueno, gracias por habernos acompañado, Gaby Gracias Guzmán, a ti, Israel. y gracias, seguimos Luz. en contacto. Gaby. Ojalá que siempre que esté por aquí nos visite. Claro, para mí un placer, para mí un honor. A mí me encanta hablar de estos temas. Yo pienso que la geopolítica es muy apasionante, mejor que un chisme. Eso es Uno se entretiene demasiado. Totalmente. Qué bien, qué bien. Seguimos con más después de la pausa, no se muevan. Adelante.